viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy, el Rey de Reyes y el Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Muy bien, ya tiene Mateo capítulo 5, dice así, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos quieren ser saciados? Aleluya. Cuando dice vamos a ser saciados, está diciendo vamos a estar llenos, vamos a estar satisfechos. Y Jesús eso pretendía, que haya satisfacción en nosotros. Cuando hablamos de hambre o de sed, son las dos necesidades básicas del ser humano, del cuerpo de uno, que necesitamos alimentación y necesitamos también el agua, si no nos deshidratamos. No podemos vivir muchos días. Jesús sabía perfectamente bien de eso, porque Él había ayunado
40 días y 40 noches. No había comido y no había bebido, y lo vemos a través de las películas. Vemos realmente lo que se pasa cuando no hay una alimentación y no hay agua en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces Jesús se agarra de esto para hablar en las bienaventuranzas, y Él está diciendo, vamos a ser felices realmente cuando nosotros estamos sedientos y hambrientos por la justicia que es del Señor. Usted y yo estamos hambrientos y sedientos por la justicia de Dios. Amén. Estamos sedientos y hambrientos por la justicia de Dios. Y yo creo, hermanos queridos, que Dios nos quiere hablar de una manera figurativa a través de este pasaje, porque en realidad el hambre es algo figurativo acá, no es algo literal. Cuando uno va a entender esta palabra, uno va a entender que realmente Jesús está hablando del deseo ferviente o intenso que uno tiene. ¿Alguno pasó hambre? ¿Pasó mucha sed? No creo, ¿no es cierto? No, un hambre que está desesperado por comer, ¿no? A veces decimos, hay hambre en el país, hay hambre, ¿no? Hay hambre. Miren, si supiéramos lo que es el hambre. Argentina no es un país que tiene hambre, si bien hay necesidades, pero vamos a hablar de un hambre que es intenso. Realmente Argentina no tiene hambre. Todos tenemos algo para comer o algo para tomar, ¿no es cierto? Hay países que son más difíciles y pasan realmente hambre. Yo no recuerdo haber pasado un hambre intenso o una sed intensa. Algunos quizás sí, pero hermanos, yo creo que el Señor se agarra de esto que es importante, pero para ir justamente al deseo ferviente que uno debe tener y anhelar por la justicia de Dios, por la justicia de Dios. A veces que yo dije, nosotros malinterpretamos este pasaje y creemos que la justicia humana, decimos, y bueno, esto es justicia de Dios. ¿Cuánto cayeron en eso? ¿Sí? Decir, bueno, acá se hizo justicia. Sí, es justicia humana, pero no es justicia de Dios. La justicia de Dios, acá yo quiero ir al centro de este mensaje. La justicia de Dios que está hablando Jesús es que antes de la caída del hombre había justicia, había satisfacción en Adán y Eva, y esa justicia y esa satisfacción, ese deseo que tenía Adán, estaba totalmente lleno de la justicia de Dios, estaba satisfecho de la justicia de Dios. Pero se pierde la satisfacción y la justicia de Dios en la caída del hombre. Es por eso que el ser humano no podemos satisfacer nosotros totalmente nuestras necesidades, sean para comer, sean para beber, sean emocionales. Nunca vamos a lograr la satisfacción plena humanamente. Amén. Entonces Jesús está hablando de esto, de una satisfacción, de uno que va a estar totalmente satisfecho, saciado, pero cuando entiende la justicia de Dios. Ahora ya lo sabemos que la justicia de Dios está en Jesucristo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya muerto alguien? Es algo que no entendemos. En nuestra mente racional no podemos comprender que un justo haya muerto por los injustos. ¿Sí? No logramos entender. Pero Dios dice, eso se hizo justicia para que nosotros podamos recuperar la satisfacción espiritual en nosotros. Por eso es que humanamente hay gente que a lo mejor, y en ese tiempo también los judíos tenían hambre de posesiones. ¿Conoce gente así? ¿Escuchó o vio en la televisión que tiene hambre, más hambre de posesiones? Hay gente que no vale la pena nombrarlos, que quieren más y que agarran más, ¿no? Toda esa casta política que sabemos que hoy en día se tratan, diríamos, de salvar en esa área. Ahora todo el mundo quiere ser político. Hay hambre por posiciones políticas, y es lo que pasaba en aquellos tiempos. Había hambre por posiciones económicas, y también Jesús está refiriéndose obviamente a eso. Jesús está diciendo,
no va a haber satisfacción, ni por más posesiones que haya, ni por más cosas que logre, ni por más dinero que tenga, no va a haber satisfacción. Por eso que cuando uno acepta la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo, viene a uno, y es ahí cuando nosotros estamos satisfechos. Es algo espiritual. Amén. Es algo espiritual. Por eso Jesús está hablando de esta manera. Y también la Escritura habla, ilustra como ese siervo busca por las corrientes de las aguas y se brama por las corrientes de las aguas. ¿Sí? Ese siervo estaba sediento, quería del agua. Y bueno, había una acción, había un deseo ferviente, había un anhelo intenso de saciar esa sed. Y esto me hace recordar cuando Jesús se paró en ese gran día de la fiesta y Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Él, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede ser eso? No entra en nuestra razón. ¿Cómo vamos a beber de Jesús? Pero ahora sí podemos ir entendiendo, cuando somos revelados por el Espíritu, aceptamos por la fe, que nosotros cuando bebemos del Espíritu de Dios va a haber una plena satisfacción en nuestro espíritu y obviamente va a afectar a nuestras emociones. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces Jesús está hablando de esta satisfacción, está hablando de este deseo ferviente, tanto de la hambruna o como de la sed que tenemos, pero se está refiriendo a esto. Y como podemos ver ya, como que el comer y el beber pasa a un tercer lugar, porque el primer lugar dijimos que es el origen en el huerto. El segundo lugar hablamos a lo mejor de ahí del deseo ferviente, y podíamos ponerlo en el tercer lugar, la comida y la bebida. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces lo esencial es volver al huerto, y lo segundo es tener ese deseo, porque está en nosotros. Si tengo el deseo ferviente, el deseo y el anhelo que tengo de Dios, entonces en tercer lugar pasa lo que es la comida y lo que es la bebida. ¿Cuánto desean del Señor? El Señor dice: tenemos que desear ardientemente de Él. Tenemos que tener ese intenso deseo para llenarnos de Él. Por eso es que Él está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un deseo, y vamos a ser saciados. Hay un pasaje en la Escritura, en el Salmo 119, versículo 72, que el salmista dice que deseo aún más de su palabra que la misma riqueza, que el mismo oro que hay. Salmo 119, si Mayra me ayuda, versículo 72, dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Millares de oro y de plata. Pero ¿cuál es el deseo humano de uno? Querer tener plata, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren tener plata? ¿No? Uno quiere tener plata, y si tiene oro que cotiza más, mejor todavía, ¿no es cierto? Pero ese es el deseo humano, el deseo terreno. Pero dice el salmista: yo realmente deseo más la palabra de Dios, deseo más de Dios. No quiero decir en esta mañana que bueno, que vivamos todo por la fe, ¿no es cierto? Que no trabajemos, que no tengamos nuestras responsabilidades. No, vamos a darle lo esencial. Tenemos que desear primeramente a Dios, su justicia, que es a través de Jesucristo, y es ahí donde vamos a tener una satisfacción plena en nuestro espíritu. Amén. Gloria al Señor. Hay un pasaje más que tengo, el deseo, en el Salmo 119, versículo 103. También hay otro versículo, en el 103. Dice: cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca. Me convidaron una miel pura. ¿A cuánto le gusta la miel? A mí no, dice ella, no. ¿No? Pero sabemos que más allá de esa rica miel, la palabra de Dios para nuestra alma, para nuestro espíritu. Yo creo que Dios quiere ministrarnos a través de este
esta bienaventuranza, a través de este versículo, Dios nos ministra. Porque por ahí uno humanamente tiene hambre, deseo de progresar, de avanzar, y ya no está mal, pero lo esencial en nosotros tiene que ser nuestro deseo ferviente por la justicia de Dios. Recuerda cuando Jesús, e incluso le dijo a los discípulos: ustedes me están siguiendo por los panes y los peces, ustedes no me están siguiendo por los milagros que están ocurriendo, ¿no? Claro, los mismos discípulos, la gente que le seguía a Jesús, le estaba siguiendo por los panes y los peces. Usted no viene por acá por la prosperidad, no viene acá por eso, usted viene por Dios. Y después, si viene, gloria al Señor, ¿no es cierto? Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Amén. Entonces está diciendo el Señor, dice que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando muchas veces nosotros malinterpretamos, por ahí nos ponemos mal y por ahí nos enojamos, ¿por qué Dios no hizo justicia? ¿No? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Por ahí decimos, es algo injusto eso. Sí, humanamente es injusto, pero ¿quién sabe el propósito que Dios tiene ante cada situación? Yo creo que Dios quiere darnos a entender esto, que nosotros sepamos que nuestra justicia humana es como un trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Es entonces cuando la justicia de Dios nos va a descolocar. Cuando vemos, por ejemplo, este caso de la mujer que estaba ahí queriendo aprovechar de la bendición de Jesús, y Jesús le dice, mira que no es para vos, el pan que traigo no es para vos, sino que es para el pueblo de Israel, era el pan que él traía, ¿no? Y esta mujer le dice, aunque sean las migajas que caen de la mesa, yo las quiero. Entonces Jesús se sorprende, dice, esta mujer realmente está queriendo las migajas, no está queriendo el pan. Ella está entendiendo espiritualmente de lo que se trata el asunto. Y hermanos, yo creo que eso es algo digno de ver, que cuando uno tiene un deseo de justicia, cuando uno tiene hambre para que, aunque sea pocas bendiciones que vengan de parte de Dios, a mí me va a traer satisfacción. Esta mujer dice, aunque sean las migajas, aunque no corresponda la comida para mí, pero las migajas las quiero. Ella tenía un deseo ferviente que la bendición de Dios, que la justicia de Dios esté sobre su vida. ¿Cuántos desean la justicia de Dios? Amén. Y sabe que esto pasaba también en la iglesia primitiva, ahí en los 120, que Jesús le manda que le esperen en el aposento alto, que iba a llegar el Espíritu Santo, ahí en el libro de los Hechos. Ellos tenían un deseo ferviente, obedecieron a Dios, a Jesús, le dijeron, esperaron en el aposento alto. Entonces ellos se van en oración, están orando a Dios, están buscando a Dios, y de repente ese deseo ferviente que ellos tenían, con corazones abiertos y hambrientos de la presencia de Dios, sedientos del Señor, el Espíritu Santo desciende y les llena. Y empiezan a hablar, dicen, otras lenguas. Estaban ahí, pero llenos de la unción y el poder de Dios, y que la gente alrededor se maravillaba cómo ellos estaban saciados, estaban satisfechos. ¿Por qué? Porque se habían llenado del Espíritu de Dios. ¿Y cuántos ejemplos en la Escritura cuando uno se llena de la presencia de Dios? Yo quiero que en esta mañana nosotros tengamos este deseo ferviente de buscar a Dios, de llenarnos de la justicia de Dios, y Él nos va a saciar. ¿Cuántos quieren ser saciados? Nos vamos a llenar, vamos a cumplir el propósito, como decía Johnny anoche. Vamos a estar satisfechos, vamos a estar alegres, vamos a estar felices. Y eso se trata justamente cuando un cristiano aceptó realmente a Jesús. Se va a sentir completo, va a estar satisfecho. Pueden faltar cosas externas, pueden faltar cosas materiales, pero se da cuenta que hay una satisfacción
espiritual, interior, está lleno de la presencia de Dios, como que las cosas materiales ni fu ni fa. No, porque hay una satisfacción espiritual. ¿Cuánto quieren esa satisfacción espiritual? Amén. Gloria a Dios. Voy a ir cerrando con Juan 7:37. Y sabe que Jesús decía a esta mujer samaritana que fue a buscar agua, dice que esta mujer que fue a buscar agua se encontró con Jesús, ¿no? Se encontró con Jesús y realmente Jesús le pide agua a ella y ella le dice, pero ¿cómo puede ser? No podemos nosotros charlar, no podemos hablar. Pero sin embargo, Jesús le dice, si supieras con quién estás hablando, vos le vas a pedir que te dé agua y esa agua que te voy a dar, realmente no vas a tener sed nunca más, ¿no? Nos viene al pelo ahora que tenemos problemas de presión de agua, ¿eh? Estamos hablando de agua. Cuando nosotros bebemos del agua de Jesús, no vamos a tener sed jamás. Y esa mujer se dio cuenta y dice, me parece que eres profeta, porque le había mostrado toda su vida, su historia. Dice, me parece que eres profeta. Jesús sabía que esta mujer tenía una sed espiritual más que una sed literal. Y hermanos, yo creo que nosotros debemos ir a eso también, estar sediento de lo espiritual, estar hambriento de lo espiritual, ya que Él es el maná que descendió del cielo, ya que Él es el agua que brotó de la roca. Sabemos nosotros que cuando bebemos y comemos de Él va a haber satisfacción, vamos a estar satisfechos en nuestro ser interior. Y las cosas seculares van a ser añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Dice este pasaje, Juan 7:37 y 38, dice, en el último gran día de las fiestas Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se puso a pensar en eso? Aleluya. Se acabó el problema de la presión del agua, Axel. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree, el que se acerca a Él. Entonces esa sed desmedida que había, a lo mejor por cosas materiales, por logro, por satisfacer emocionalmente a mi cuerpo, hermanos, en Dios está todo y el resto viene por añadidura. ¿Lo recibe? Amén. Quiera Dios que en esta mañana podamos enriquecernos más con esta bienaventuranza, ¿sí? Cuando buscamos el reino de Dios, cuando buscamos su justicia, el Señor nos va a satisfacer y vamos a ser más que felices. Y quiero dejar en claro que lo mejor de este versículo es el deseo, justamente. Cuando uno está hiperactivo, uno quiere comer o quiere tomar, ¿no? Está ahí ya, quiere salir de esa, diríamos, de esa anemia, de esa desnutrición, quiere salir de esa situación y uno va a estar activo. Y la palabra de Dios nos dice también a nosotros que debemos vestirnos de Él, tomar acción, tomar actividad, y el Señor seguro que nos va a saciar de su bendición. ¿Cuánto quieren? Amén. Pónganse.